Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 5. Vigilancia, reencuentro. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, bañando los edificios en una luz cálida y anaranjada que mentía sobre la frialdad de mi misión. Caminaba por las calles de un barrio residencial que no podía ser más normal. Casas de 2 pisos, jardines cuidados, el sonido lejano de niños jugando. Era un mundo tan ajeno al mío que bien podría haber estado en otro planeta. Mi mundo era de barreras invisibles, de monstruos nacidos de la emoción humana y de batallas que deformaban la realidad. Este mundo era de horarios de trabajo, de cenas familiares y de la simple, bendita ignorancia. Y yo, Satoru Gojo, era un depredador de otro ecosistema caminando por un prado de ovejas. Mi mente, sin embargo, no estaba en el paisaje. Estaba repasando, una y otra vez, las implicaciones de mis últimas acciones. Cada decisión que tomaba era una piedra lanzada a un estanque, y las ondas se expandían en direcciones que ni siquiera yo, con mis 6 ojos, podía prever por completo. El concepto de legado me daba vueltas en la cabeza. Los vejestorios del alto mando se aferraban a su legado de tradición y poder, un legado tan podrido y anquilosado que estaba asfixiando nuestro mundo. Toji Fushiguro había intentado escapar de su propio legado, el de la familia Zenin, que lo había repudiado, solo para dejar un legado de abandono a su propio hijo. ¿Y yo? ¿Cuál era el legado que estaba construyendo? Estaba desafiando a los ancianos, salvando a una niña destinada a morir, esclavizando a un monstruo para usarlo como mi herramienta. Me había convertido en un destructor de destinos, en un arquitecto de un nuevo y caótico futuro. Y en el centro de todo, estaba este niño, Megumi. No lo estaba haciendo solo por salvarlo. Siendo honesto conmigo mismo, era más complicado. Era un acto de posesión. Megumi era un tesoro, portador de la técnica de las 10 sombras, el orgullo del clan Zenin. Y yo se los iba a robar. Iba a tomar su más preciado activo y a moldearlo bajo mi propia tutela, no la de ellos. Era un acto de poder. Un mensaje. Empecé a caminar un poco más rápido hacia la dirección que tenía memorizada. Ya estaba cerca. La adrenalina de la anticipación, una sensación que rara vez experimentaba, comenzó a fluir. En eso la vi. Una casa pequeña, de 2 plantas, con la pintura un poco descascarada. Normal. Insignificante. El escondite perfecto para un tesoro. Y justo en la entrada, a punto de entrar, lo vi a él. Un chico de cabello negro y alborotado, tan oscuro que parecía absorber la luz. Era exactamente como lo recordaba de mi vida pasada, solo que más pequeño, más frágil. Era Megumi. El legado viviente. Me detuve al otro lado de la calle, observando. Megumi estaba en la puerta de la casa, esperando a que la chica que iba delante de él, su hermana Tsumiki, la abriera. Ella era todo sonrisas y energía, mientras que él era una pequeña estatua de desconfianza. Mis 6 ojos hicieron un barrido rápido. Tsumiki era completamente normal, sin una pizca de energía maldita. Una civil. Megumi, por otro lado, en él, la energía maldita era una semilla latente, una promesa de un poder inmenso, dormido pero inconfundible. La técnica de las 10 sombras ya estaba impresa en su alma. Decidí acercarme. Crucé la calle con pasos largos y deliberados. Tsumiki ya había abierto la puerta y estaba entrando, pero Megumi se quedó atrás por un segundo, como si sintiera mi mirada.
Hola, mocoso, solté, mi voz rompiendo el silencio tranquilo de la tarde. Se volteó a verme, y sus ojos verdes, tan serios para un niño de su edad, se entrecerraron con una mezcla de incredulidad y duda. Supe exactamente lo que estaba pensando. ¿Quién es este tipo alto y raro con gafas de sol? ¿Y por qué me está hablando a mí? Hasta a mí me parecería extraño. La cautela era su primer instinto. Bien. Eso lo mantendría vivo. Me paré frente a él, una torre de casi 2 metros frente a un niño que apenas me llegaba a la cintura. ¿Te conozco? Le pregunté, mi tono era falsamente curioso. ¿Cuál es tu apellido? Él dudó, su mirada yendo de mi rostro a la calle, como si estuviera calculando una ruta de escape. Fusiguro, respondió finalmente, su voz era baja pero firme. Fingí sorpresa, abriendo los ojos de par en par. Se me ocurrió algo para romper el hielo, para justificar mi presencia. «Conozco a alguien con ese apellido», dije, mi voz sonaba casual, como si fuera la coincidencia más grande del mundo. Un tipo muy fuerte pero increíblemente perezoso. La conversación, si es que se le podía llamar así, ya se estaba volviendo más incómoda de lo que ya estaba. Megumi no decía nada, solo me miraba con esa intensidad silenciosa. No estaba comparando mi actuación ni por un segundo. Este niño era más listo de lo que aparentaba. Y justo cuando estaba pensando en mi siguiente movimiento, mi siguiente mentira piadosa, mis sentidos se dispararon. Fue una sensación sutil, un pin en el radar de mis 6 ojos. Una perturbación en el flujo normal de la energía del mundo. No eran maldiciones. La energía era diferente. Controlada, refinada, humana. Eran hechiceros. 3 de ellos. Y se acercaban rápido. Mantuve mi expresión relajada, pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Coincidencia? Imposible. Sabía que los Zenin vendrían por Megumi tarde o temprano, pero justo en este preciso instante. O mi suerte era increíblemente mala, o alguien les había avisado de mi interés en el niño. Giré mi cabeza ligeramente, como si estuviera mirando un pájaro en un árbol. Por el rabillo del ojo, los vi doblar la esquina al final de la calle. 3 figuras caminando con una arrogancia que solo podía pertenecer a una de las grandes familias. Vestían kimonos caros, de seda oscura, completamente fuera de lugar en este barrio de clase media. Su energía maldita era un hedor de orgullo y superioridad. Zenin, sin lugar a dudas. Volví mi atención a Megumi, que seguía mirándome con sospecha, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su pequeño jardín delantero. ¿Tus padres están en casa?, le pregunté, manteniendo la farsa. No tengo, respondió secamente. Los 3 hechiceros ya estaban a mitad de la calle, su paso era deliberado, como el de unos lobos acercándose a un cordero. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con una cicatriz en la barbilla, me dedicó una mirada fugaz, llena de desdén, y luego me ignoró por completo, como si yo fuera una mancha en el pavimento. Pasaron de frente, sin detenerse, y se pararon justo entre los niños y la puerta de su casa, bloqueándoles el paso. La normalidad de la tarde se había hecho añicos. El mundo de la hechicería había venido a tocar a la puerta de Megumi Fusiguro. Me quedé a un lado, observando, convirtiéndome en un espectador silencioso de la escena. Quería ver cómo actuaban. Quería saborear su arrogancia antes de aplastarla. El único que podía intimidar a este niño era yo, y estos imbéciles estaban invadiendo mi propiedad. Tsumiki, que había salido de nuevo al oír las voces, se puso pálida al ver a los 3 hombres bloqueando su puerta. El líder del grupo, a quien reconocí vagamente de los archivos del clan como Oji Zenin, un pariente lejano de la rama principal, ignoró a la niña por completo.
Su mirada depredadora se fijó en Megumi. Megumi Fushiguro, dijo Oji, su voz era fría y desprovista de cualquier emoción. Soy Oji Zenin, actuando en nombre del jefe del clan, Naobito Zenin. Hemos venido a recogerte. Megumi no respondió. Solo lo miró fijamente, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Tu padre, Toji Fushiguro, está muerto, continuó Oji, soltando la mentira con una brutalidad calculada. Antes de su lamentable final, hizo un pacto con el clan. A cambio de una suma considerable, acordó entregarte a nosotros una vez que tu técnica innata se manifestara. Ese momento ha llegado. A partir de hoy, perteneces al clan Zenin. La escena era la definición de abuso de poder. 3 adultos, 3 hechiceros de élite, acorralando a un niño de primaria para reclamarlo como si fuera un objeto, una propiedad. Y lo hacían frente a su hermana, sin la más mínima consideración por su terror. Tsumiki, a pesar de su miedo, reaccionó. Se movió con una rapidez sorprendente y se puso delante de Megumi, extendiendo sus brazos como si pudiera formar una barrera con su pequeño cuerpo. No pueden llevárselo. Gritó, su voz temblando pero llena de una valentía feroz. Él es mi hermano. Oji ni siquiera la miró. Aparta, niña no hechicera. Esto no te concierne. Era una puta mierda. No me gustaba nada ver eso. La crueldad, la indiferencia, el desprecio por los débiles. Era todo lo que odiaba de ese mundo. Y era exactamente lo que estaba tratando de cambiar. Decidí que ya había visto suficiente. Di un paso al frente, rompiendo mi papel de espectador. Una sonrisa despreocupada se dibujó en mi rostro, una máscara perfecta para la furia helada que sentía por dentro. Disculpen. Dije, mi tono era ligero, casi divertido. Creo que hay un malentendido. Los 3 se giraron para mirarme. Oji me examinó de arriba a abajo, su expresión era de puro fastidio. ¿Y tú quién demonios eres para interferir en los asuntos del gran clan Zenin? Preguntó, su voz goteando desprecio. ¿El novio de la madre? Lárgate de aquí si no quieres salir herido. Era el momento perfecto. La arrogancia en su máxima expresión, justo antes de la caída. Mi sonrisa se ensanchó. Soy Satoru Gojo, respondí, dejando que mi nombre cayera en el aire como una sentencia. El efecto fue instantáneo y glorioso. Los rostros de los 3 palidecieron. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera accionado un interruptor. La arrogancia fue reemplazada por un terror puro y primordial. El nombre Gojo era un arma en sí misma, un sinónimo de poder absoluto, la antítesis de todo lo que los Zenin representaban. Antes de que pudieran recuperarse del shock, continué, soltando las siguientes bombas. Y, a partir de hoy, soy el nuevo tutor legal de este niño, declaré, poniendo una mano sobre la cabeza de Megumi, un gesto de posesión que no admitía discusión. Así que, técnicamente, estos son mis asuntos. Hice una pausa, disfrutando de sus rostros desencajados. Además, tienen su información equivocada. Me incliné hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. Toji Fushiguro no está muerto. La conmoción los dejó sin palabras, boquiabiertos como peces fuera del agua. Oji, recuperándose a través de una mezcla de orgullo estúpido y negación, me acusó. Mientes. Siseó, aunque su voz carecía de toda convicción. Es imposible. Hombres, apártenlo. Tomaremos al niño. Sus 2 subordinados dudaron, mirándose el uno al otro, aterrorizados. Pero la orden de un superior era una orden. Dieron un paso vacilante hacia mí. El resultado de su siguiente acción era, predecible. La estupidez humana nunca dejaba de sorprenderme.
Incluso frente a una muerte segura, el orgullo y la disciplina a menudo ganaban la batalla contra el sentido común. Los dos subordinados de Oji, a pesar del terror visible en sus rostros, comenzaron a canalizar su energía maldita. Eran hechiceros de grado 2, quizás semigrado 1. Competentes, sin duda. Contra cualquier otro oponente, habrían sido una amenaza. Contra mí, eran hojas secas en un huracán. Uno de ellos comenzó a formar sellos con las manos, preparando una técnica de proyectiles. El otro extendió sus brazos, y unas cuchillas de energía maldita se materializaron en sus muñecas, preparándose para un ataque cuerpo a cuerpo. Todo en vano. No me moví de mi sitio. No usé una técnica llamativa. No había necesidad. En el instante en que comenzaron su ataque, simplemente, actué. Para ellos, debió parecer que me teletransporté. Un momento estaba de pie, sonriendo, y al siguiente, estaba detrás del hechicero de las cuchillas, con una mano apoyada suavemente en su hombro. Él se congeló, su cuerpo se negó a obedecerle. Demasiado lento, le susurré al oído. Y con una simple aplicación de fuerza, un pulso de energía maldita concentrada, le rompí la clavícula y 3 costillas. Se desplomó en el suelo sin siquiera soltar un grito, su cuerpo convulsionando por el shock. El otro, el de los proyectiles, se quedó helado a mitad de un sello, con los ojos desorbitados por el terror. Su ataque se disipó en el aire. Antes de que pudiera pensar en correr, yo ya estaba frente a él. Y tú, le dije, necesitas trabajar en tu velocidad de lanzamiento. Un golpe seco con el canto de mi mano en su cuello fue suficiente. Cayó como un muñeco, inconsciente antes de tocar el suelo. Todo había durado menos de 5 segundos. No fue una pelea. Fue una lección. Una demostración de poder tan abrumadora, tan absoluta, que dejaba claro que no éramos de la misma especie. El silencio que siguió fue total, roto solo por el sonido de la respiración aterrorizada de Oji. Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi sonrisa había desaparecido. La lección aún no había terminado. Faltaba el mensaje final. Oji Zenin estaba paralizado. El sudor le corría por la frente, su rostro, antes altivo, era ahora una máscara de puro pánico. Sus 2 hombres, su respaldo, su muestra de poder, estaban tirados en el suelo a sus pies, neutralizados con una facilidad tan insultante que bien podría haberlos aplastado como insectos. Estaba solo. Frente a mí. Caminé hacia él, mis pasos eran lentos, deliberados. Con cada paso, veía cómo su terror aumentaba, cómo su fachada de nobleza se desmoronaba. Intentó retroceder, pero sus piernas no le respondieron. Cuando estuve a un palmo de él, extendí mi mano y lo agarré por el cuello. No con fuerza, solo lo suficiente para que sintiera mi control absoluto. Lo levanté del suelo sin esfuerzo, hasta que sus pies quedaron colgando en el aire. Se ahogó, sus manos arañando inútilmente mi muñeca. Acerqué mi rostro al suyo, mis gafas de sol casi tocando su nariz. Y le susurré, mi voz era un siseo helado, cada palabra una gota de veneno. Ahora, escúchame con mucha atención, pedazo de basura arrogante, comencé. Vas a volver con Naobito y con el resto de los vejestorios de tu patético clan. Y les vas a dar un mensaje de mi parte. Apreté un poco más, solo para enfatizar. Les dirás que Megumi Fushiguro está bajo mi protección personal. Les dirás que el clan Zenin no se acercará a él, no hablará con él, ni siquiera respirará en su dirección. ¿Entendido? Él asintió frenéticamente, sus ojos saltones. Les dirás, continué, que el trato que tenían con Toji Fushiguro está cancelado. Es nulo. No existe.
Y si vuelvo a ver a uno de ustedes, a un solo sirviente, a una sola rata de su clan, cerca de este niño, o de su hermana, me acerqué aún más, mi aliento chocando contra su piel, quemaré su finca hasta los cimientos. No quedará ni una piedra sobre otra. Y disfrutaré cada segundo. Lo solté. Cayó al suelo, tosiendo y jadeando, luchando por respirar. Ahora, lárgate de mi vista antes de que cambie de opinión, le ordené. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó y huyó, tropezando con sus propios pies, sin siquiera mirar a sus hombres caídos. Lo sé, tal vez esto ya era muy precipitado, se me escapó un poco de las manos declararle la guerra a uno de los 3 grandes clanes. Pero ya que, era más divertido así. Con el problema inmediato resuelto, me giré. Mi mirada se dirigió hacia Megumi y Tsumiki. Estaban de pie, abrazados, completamente aturdidos. Todo había sucedido muy rápido. Sus rostros eran una mezcla de miedo, confusión y un asombro incipiente. Les sonreí, la máscara de despreocupación volviendo a su lugar. Entonces, dije, mi tono volviéndose alegre y despreocupado. ¿A quién le apetece un helado? Me giré, dejando atrás la patética figura de Oji Zenin huyendo y los 2 bultos inconscientes de sus subordinados. La adrenalina de la confrontación se desvaneció, reemplazada por una calma fría. Mi mirada se posó en los 2 niños, todavía de pie junto a la puerta de su casa, congelados en el tiempo. Sus rostros eran un lienzo de emociones contradictorias. El miedo residual de la amenaza, la confusión por la violencia repentina y un asombro abrumador por el hombre que los había defendido con una facilidad tan aterradora. Rompí el silencio, mi tono cambiando de la amenaza helada a una alegría forzada y deliberadamente fuera de lugar. ¿Entonces? Dije, aplaudiendo una vez para llamar su atención. ¿A quién le apetece un helado? La pregunta era tan absurda, tan mundana en el contexto de lo que acababa de suceder, que pareció romper el hechizo. Tsumiki parpadeó, como si despertara de un sueño. Megumi, por otro lado, solo frunció el ceño, su desconfianza natural luchando contra el shock. Los conduje lejos de la escena, alejándolos de los cuerpos inconscientes como si fueran meros obstáculos en el camino. Caminamos hasta una pequeña heladería a unas pocas cuadras de distancia. El lugar era alegre y colorido, olía a azúcar y a infancia. El contraste con la brutalidad de minutos antes era tan marcado que resultaba casi violento. Pedí 3 helados, uno de vainilla para mí, chocolate para Tsumiki y menta para Megumi, una elección que hice por él y que, sorprendentemente, no cuestionó. Nos sentamos en una pequeña mesa afuera. Ellos comían su helado en silencio, todavía procesando. Yo observaba. Era una extraña forma de vigilancia, de estudio. Estaba tratando de entender las piezas que acababa de añadir a mi tablero. Tsumiki era luz, una niña normal y amable atrapada en un mundo que no entendía. Megumi era sombra, un niño viejo, ya cargado con un peso que no le correspondía. Mi intervención no los había salvado. Solo los había arrastrado más profundamente a mi propio caos. Y mientras saboreaba la dulzura artificial de mi helado, no pude evitar pensar que la victoria, a veces, tenía un regusto muy complicado. Escuchen, empecé, después de que hubieran terminado sus helados. Dejé mi vaso vacío sobre la mesa y los miré a ambos. Mi tono ya no era juguetón, sino serio. Las cosas van a cambiar un poco para ustedes. Tsumiki me miró con sus grandes ojos curiosos. Megumi, como siempre, me observaba con una cautela defensiva. Esos hombres que vinieron a su casa, continué, no eran los únicos. Hay más gente como ellos. Gente mala que querrá hacerte daño, Megumi. Y por extensión, a ti también, Tsumiki.
No vi ninguna razón para endulzar la verdad. Necesitaban entender la gravedad de la situación. Ya no es seguro para ustedes quedarse en esa casa. No solos. No tenemos a dónde ir, dijo Tsumiki en voz baja, la preocupación volviendo a su rostro. Sí, la tienen, la corregí. Se vendrán conmigo. La declaración quedó suspendida en el aire. No era una pregunta, ni una sugerencia. Era una afirmación. Un hecho. No voy a ir a ninguna parte contigo, soltó Megumi al instante, su primera frase completa desde el incidente. Su voz era desafiante. Ni siquiera te conocemos. Eso es verdad, admití, asintiendo. Pero yo sí los conozco. Y sé que si los dejo aquí, estarán en peligro. Así que esto no es una negociación. Me incliné sobre la mesa, mi mirada fija en él. Quiero que preparen sus cosas. Las más importantes. Ropa, libros, lo que sea. Volveré por ustedes esta noche para recogerlos. Y no quiero oír objeciones. No tienen la oportunidad de decir que no. Esto es un sí o un sí. Mi tono era absoluto. No había espacio para la discusión. Eran dos niños contra una fuerza de la naturaleza. Lo sabían. Se miraron el uno al otro, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Tsumiki asintió lentamente. Megumi no lo hizo, pero el desafío en sus ojos fue reemplazado por una resignación hosca. Justo cuando me levantaba para irme, Megumi volvió a hablar. ¿Quién carajos eres? Preguntó, la palabrota sonando extraña en la boca de un niño tan pequeño. Me detuve y me giré para mirarlo. Una sonrisa genuina, llena de una arrogancia sin límites, se extendió por mi rostro. Soy el más fuerte de todos, respondí. Y con eso, los dejé, aturdidos y con un futuro incierto por delante. Dejé a los niños en su casa y me fui hacia mi departamento. El sol comenzaba a descender, y las sombras de los edificios se alargaban como dedos oscuros sobre la ciudad. Mi mente ya estaba en el siguiente problema de mi lista. Toji Fushiguro. Quería ver cómo estaba, qué estaba haciendo ese energúmeno. Llegué a mi apartamento y abrí la puerta. El lugar estaba en silencio, pero no estaba vacío. Lo vi de inmediato. Estaba sentado en el suelo en medio de la sala, con la espalda apoyada contra la pared. Se había quitado la camisa hecha jirones, revelando un torso que era un mapa de músculos y cicatrices antiguas. Estaba comiendo, tragando con una velocidad animal un tazón de fideos instantáneos que debió encontrar en mi despensa. Levantó la vista cuando entré, sus ojos oscuros y vacíos me evaluaron sin ninguna emoción visible. El odio seguía ahí, pero estaba enterrado bajo una capa de pragmatismo animal. «Hey, Fushiguro», lo saludé casualmente, cerrando la puerta detrás de mí. Él me volteó a ver, dejando el tazón a un lado. «¿Qué carajos quieres?», preguntó, su voz era una grava ronca. «Nada, nada», respondí, caminando por la habitación como si fuera el dueño, lo cual era. El lugar era un desastre, un reflejo de su presencia caótica. Había envoltorios de comida vacíos tirados, y el olor a sudor y a encierro era palpable. «Solo vine a avisarte que en unas horas vendrán tus hijos». La palabra hijos pareció golpearlo. Vi un tic casi imperceptible en su mandíbula. «Así que será mejor que arregles este departamento», continué, mi tono era el de alguien que le habla a un compañero de piso perezoso. «Y lo pongas como estaba antes. Porque o si no, verán cómo dejaste este lugar hecho una porquería. Y tú tampoco te ves muy presentable. Date un baño. Ponte algo de mi ropa. La que quieras». Él solo me miró, su expresión ilegible. Estaba dándole órdenes. Tratándolo no como a un igual, ni como a un enemigo mortal, sino como a un subordinado problemático.
Era la máxima humillación, y ambos lo sabíamos. Bien, eso era todo por lo que vine, dije, dirigiéndome de nuevo a la puerta. Avisarte que vendrán. Yo me iré. Adiós. Sabía que no podía obligarlo físicamente a limpiar o a bañarse. Pero había plantado la semilla. La idea de que sus hijos lo vieran en ese estado, como un animal derrotado viviendo en la miseria, era un ataque directo a la última pizca de orgullo que le quedaba. Salí del apartamento, dejando que la bestia decidiera si quería seguir siendo una bestia o empezar a parecerse a un hombre. Apenas puse un pie en la calle, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Era de Suguru. Yaga-sensei nos ha asignado una misión. Dice que es una compensación por el estrés de Okinawa y para mantenernos ocupados mientras los viejos deliberan. Una estupidez, lo sé. Pero es una orden. Leí el mensaje mientras caminaba. Una compensación. ¿Qué forma tan retorcida de decirlo? Era un intento de los altos mandos de restaurar una apariencia de normalidad, de recordarnos que, a pesar de mi desafío, seguíamos siendo sus estudiantes, sus herramientas. Era una correa invisible. Y al mismo tiempo, era una oportunidad. Una oportunidad para que Suguru y yo volviéramos a lo que mejor sabíamos hacer, a la rutina que nos había definido como el dúo más fuerte. Le respondí rápidamente. Ya voy para allá. Empecé a caminar hacia la escuela de hechicería. El día había sido un torbellino de confrontaciones, decisiones que alteraban el futuro y una extraña incursión en la paternidad forzada. Ahora, una misión. Volver a cazar maldiciones. Se sentía casi como unas vacaciones. La caminata me dio tiempo para pensar. El plan se estaba desarrollando, pero era frágil. Toji era una bomba de tiempo. Los Zenin no se quedarían de brazos cruzados. Y los altos mandos estaban buscando cualquier excusa para ponerme una correa. Necesitaba moverme con cuidado, pero también con decisión. Cada acción tenía que tener un propósito. Esta misión, aunque probablemente fuera una simple tarea de exterminio, era una oportunidad para reafirmar mi dominio, para recordarle a todo el mundo, y especialmente a Suguru, porque yo estaba al mando. Era una oportunidad para mostrarle que, a pesar de los cambios, el núcleo de nuestra relación, nuestra abrumadora fuerza combinada, seguía intacto. La familiar silueta del colegio de hechicería apareció en el horizonte. La vieja rutina. Por un rato, al menos, podría dejar de ser un político y un niñero, y volver a ser simplemente lo que era. Un hechicero. El más fuerte de todos. Los pasillos del colegio estaban relativamente tranquilos. La mayoría de los estudiantes estaban en clases o entrenando. El aire olía a incienso y a la extraña energía residual que siempre impregnaba el lugar. Después de unos minutos de caminata, me las encontré. Shoko y Utaime. Venían caminando en dirección contraria, probablemente de la enfermería. Utaime, como siempre, tenía una expresión seria y ligeramente malhumorada, lo que la hacía un blanco irresistiblemente fácil para mis bromas. Shoko, a su lado, caminaba con su habitual aire de cansancio y cinismo, con una paleta en la boca. Utaime. La saludé con una alegría exagerada, abriendo los brazos como si fuera a darle un abrazo. «Qué débil te ves hoy. ¿Segura que no necesitas que te lleve en brazos?» Su rostro se contrajo en una mueca de pura irritación. «Gojo. No me llames débil. Y mantén tu distancia». La cicatriz en su cara parecía acentuarse cuando se enojaba. «Vamos, vamos, no te enojes», me reí, acercándome a ella y revolviéndole el pelo, a lo que ella respondió con un manotazo que esquivé sin esfuerzo. Shoko me miró, sacándose la paleta de la boca. «¿Te divertiste en tu viaje escolar, Satoru?»
Su tono era casual, pero sus ojos, esos ojos cansados que lo veían todo, me analizaban. Ella sabía que algo había pasado. Algo más que una simple misión. Fue educativo, respondí, guiñándole un ojo. Aprendí mucho sobre la fauna local. He oído rumores, dijo ella, su voz bajando un poco. Que volviste un poco, diferente. ¿Diferente? Yo diría que mejorado, contesté con una sonrisa. Tenemos que hablar después, Shoko. Tengo un paciente interesante que quizás quieras examinar. Su curiosidad se despertó. Asintió lentamente. Cuando quieras. Molesté a Utaime un poco más, diciéndole que su ceño fruncido le causaría arrugas prematuras, y me fui, dejándolas atrás. El breve encuentro fue un recordatorio de que, a pesar de mis planes para cambiar el mundo, algunas cosas, como la facilidad con la que podía irritar a Utaime, eran felizmente constantes. A lo lejos, vi a Suguru esperándome cerca de la sala de misiones. La parte divertida del día estaba a punto de comenzar. Me acerqué a Suguru, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Su expresión era la de siempre antes de una misión. Seria, concentrada, analítica. Éramos un contraste perfecto. Yo era la energía caótica y sonriente. Él era la calma estratégica y contenida. Juntos, éramos un equilibrio de poder que nadie en el mundo de la hechicería podía igualar. ¿Listo para estirar las piernas? Lo saludé, dándole un golpecito en el hombro. Me devolvió el saludo con un movimiento de cabeza. Yaga Sensei nos dejó los detalles. Es en un complejo industrial abandonado en las afueras de Yokohama. Ha habido múltiples desapariciones en la última semana, y la energía residual que emana del lugar es enorme. Suena como una fiesta, comenté. Hay más, continuó, ignorando mi comentario. Nuestras ventanas han confirmado la presencia de al menos una docena de maldiciones de grado 1. Pero la fluctuación de energía es inestable. Hay posibilidades de que haya un grado especial anidando en el centro de todo. Por eso nos envían a los dos. Una docena de grado 1 y un posible grado especial. Para cualquier otro hechicero, incluso para un equipo de grado 1, eso sería una misión suicida. Para nosotros, era un martes por la tarde. Excelente, dije, frotándome las manos. Necesitaba golpear algo para desestresarme después de tanta política y niñerías. Suguru me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. A pesar de sus dudas y su preocupación por mis recientes acciones, la simple perspectiva de una batalla codo con codo, era nuestro terreno común. Era el lenguaje que ambos entendíamos a la perfección. ¿Cuándo saldremos? Pregunté. En unas horas, respondió. Tenemos tiempo de prepararnos. La idea es entrar al anochecer y acabar con esto rápido. Perfecto, sonreí. Eso nos da tiempo de sobra. Lo agarré del brazo. Conozco un lugar de pollo frito que es para morirse. Vamos. Te invito. Él aceptó, y nos dirigimos a la salida. Una última comida, una última charla, antes de sumergirnos de nuevo en la violencia y la oscuridad. El local de KFC estaba lleno de estudiantes y gente saliendo del trabajo. El olor a pollo frito y a grasa llenaba el aire. Era un escenario tan absurdamente normal que chocaba de frente con la conversación que estábamos a punto de tener. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana con nuestras bandejas repletas. Mientras comíamos, Suguru fue directo al grano. ¿Vas a decirme la verdad, Satoru? Siempre digo la verdad, respondí, dándole un mordisco a una pieza de pollo. Aunque a veces la adorno un poco para que suene mejor. La técnica maldita inversa, dijo, su voz era baja e intensa. Tu explicación de morir por unos segundos es poética, pero no es una explicación.
¿Cómo lo hiciste? Suspiré. Sabía que no se rendiría. ¿Conoces el concepto de multiplicar algo negativo por algo negativo? Él asintió. Da un positivo. La teoría básica que Shoko intentó explicarnos. Exacto. Pero la teoría es una basura. No se trata de multiplicar. Se trata de hacer chocar. Imagina tu energía maldita, ese río de poder negativo que fluye constantemente dentro de ti. Ahora imagina que creas un segundo río, idéntico al primero, y los haces chocar de frente a una velocidad imposible. La colisión, la aniquilación de esas dos negatividades, no crea un positivo. Crea un vacío. Y es en ese vacío, en ese punto cero absoluto, donde nace la energía inversa. Es un reinicio, no una suma. Le di la mejor explicación que pude. Una mezcla de verdad y de metáforas que sonaban profundas pero que, en el fondo, eran deliberadamente confusas. Vi cómo lo procesaba, su ceño fruncido en concentración. Tal como esperaba, no entendió ni una pizca. Era un concepto que no se podía enseñar. Se tenía que sentir. Se tenía que experimentar al borde de la muerte. No tiene sentido, dijo finalmente, rindiéndose. Exacto, sonreí. Cambié de tema. Sobre Toji. Mi plan es simple. Lo mantendré a mi lado. Será útil. Y sobre Amanai, la mantendremos oculta hasta que los viejos acepten mis términos. Simple. Nada de esto es simple, Satoru, replicó él, su tono era serio. Estás jugando con fuego. ¿Fuego? Me reí. Suguru, yo soy una puta estrella. El fuego no puede quemarme. Terminamos de comer y nos dirigimos al lugar de la misión. La conversación había servido para lo que yo quería. Confundir a Suguru lo suficiente como para que dejara de hacer preguntas y recordarle que, a pesar de todo, seguíamos siendo un equipo. El equipo más fuerte. Y estábamos a punto de demostrarlo. El complejo industrial abandonado en Yokohama era una cicatriz de óxido y concreto en la costa. Llegamos al anochecer. La valla metálica estaba derribada en varios puntos, una invitación abierta a un lugar que cualquier persona en su sano juicio evitaría. El aire era pesado, cargado con el olor a salitre del mar, a metal oxidado y a algo más, algo dulce y putrefacto. El inconfundible hedor de la energía maldita concentrada. Suguru se detuvo en la entrada, sus sentidos agudizándose. Es peor de lo que indicaba el informe, dijo, su voz era un murmullo grave. La densidad es increíble. Esto no es solo un lugar con maldiciones, es un nido. Un criadero. Yo, por mi parte, ya lo estaba viendo todo. Mis 6 ojos penetraban la oscuridad y las paredes de los edificios, traduciendo la realidad en un mapa de flujos de energía. No solo veía a las maldiciones como puntos de poder. Veía la propia estructura del lugar, distorsionada por la corrupción. Veía las manchas de emociones negativas, miedo, desesperación, ira, adheridas a las paredes como moho invisible. Veía el epicentro de todo, una masa de energía tan oscura y densa en el hangar principal que parecía un agujero negro en mi percepción. Un nido, sí, confirmé, estirando el cuello hasta que tronó. Pero las ratas están a punto de ser fumigadas. Nos adentramos en el complejo. El silencio era antinatural. No había grillos, no había el sonido del viento. Solo el crujido de nuestros pies sobre la grava y el zumbido palpable de la malicia que nos rodeaba. Era como caminar por el fondo de un océano oscuro, sabiendo que en cualquier momento, los depredadores saldrían de las sombras. Para cualquier otro, sería una experiencia aterradora. Para nosotros, era simplemente el campo de juego. Llegamos a la entrada del hangar principal, un edificio cavernoso del tamaño de un campo de fútbol.
Las enormes puertas metálicas estaban entreabiertas, revelando una oscuridad casi total en su interior. Sabía que ahí dentro nos esperaba el grueso de las fuerzas enemigas. ¿Cuál es el plan?, preguntó Suguru, preparándose para invocar a una de sus maldiciones. El plan es hacer una entrada inolvidable, respondí con una sonrisa. Di un paso al frente, cruzando el umbral y adentrándome en la vasta oscuridad del hangar. Estaba solo en el centro del enorme espacio vacío. Podía sentirlas. En las vigas del techo, escondidas dentro de maquinaria oxidada, agazapadas en fosos de mantenimiento. Docenas de ellas. Observándome. Esperando. Levanté una mano, con la palma abierta, hacia el techo. Que empiece la fiesta, susurré. Técnica maldita. Azul. No hubo una explosión. Hubo un sonido. Un zumbido profundo y gutural que pareció nacer del centro de la realidad misma. El aire en el hangar comenzó a vibrar, a deformarse. Un punto de gravedad negativa nació en el centro de la nave, a unos 20 metros sobre el suelo. Y entonces, el infierno se desató. Las vigas de metal del techo comenzaron a gemir, a doblarse hacia adentro. Trozos de concreto se desprendían de las paredes, siendo arrastrados hacia el punto de atracción. Y con ellos, las maldiciones. Gritos y chillidos guturales llenaron el aire mientras docenas de criaturas eran arrancadas violentamente de sus escondites. Las vi volar por el aire, sus cuerpos grotescos retorciéndose en pánico, incapaces de luchar contra la fuerza irresistible que las estaba atrayendo. En cuestión de segundos, todas las maldiciones de grado inferior y medio del hangar estaban atrapadas, comprimidas en una esfera caótica y pulsante de carne, extremidades, tentáculos y desesperación que flotaba en el centro del hangar, justo debajo de mi punto de atracción. Mantuve la esfera de maldiciones suspendida en el aire. La escena era grotesca y fascinante a partes iguales. La energía maldita que emitía esa masa de criaturas era inmensa, un faro de negatividad. Podía sentir la tentación. Un solo rojo dirigido a esa esfera, la colisión de la atracción y la repulsión. Crearía una singularidad, una explosión de energía imaginaria. Crearía el púrpura. Ah, si ahora usara rojo sobre esto, sería púrpura. No, demasiado pronto para mostrarles a todos esa carta. Era una de mis mejores armas, una que el yo de esta era aún no había descubierto. Revelarla en una misión como esta sería un desperdicio. Un as bajo la manga que necesitaba guardar para un oponente que realmente lo mereciera. Suguru, que había observado toda la maniobra desde la entrada, entendió mi pausa. Vio la oportunidad. No necesitaba que yo le dijera nada. Nuestra sincronía en el combate era tan natural como respirar. Dio un paso al frente, su sombra se alargó y se deformó en el suelo. Déjame limpiar la basura, Satoru, dijo. De su sombra surgió una de sus maldiciones más poderosas. Una entidad con forma de 100 pies gigante, pero con una boca vertical que se abría como una fisura en la realidad, revelando incontables filas de dientes afilados como navajas. La maldición se alzó, su tamaño era colosal incluso dentro del enorme hangar. Con un gesto de la mano de Suguru, la criatura se lanzó hacia la esfera de maldiciones. Su fauce se abrió a un tamaño imposible, mucho más grande que su propio cuerpo. Y con un sonido repugnante, una mezcla de succión y trituración, se tragó la esfera de maldiciones entera. Hubo un breve momento de silencio, y luego un erupto gutural que sacudió el edificio. La limpieza había sido completada. Eficiente y absolutamente aterradora. Ahora, solo quedaban los peces gordos. Con la chusma fuera del camino, las verdaderas amenazas emergieron de las sombras más profundas del complejo. 7 de ellas. Maldiciones de grado 1.
cada una con una forma y un poder únicos. Eran los alfas del nido, los que habían resistido la fuerza de mi azul inicial. Aquí es donde nuestro dúo brillaba de verdad. Nuestra filosofía de combate era completamente diferente, pero se complementaba a la perfección. Yo era el cirujano. Él era el martillo. Divirtámonos un poco, le dije a Suguru. Me moví primero. Aparecí en el otro extremo del hangar en un parpadeo. Una maldición con forma de araña, del tamaño de un coche, se abalanzó sobre mí, escupiendo un ácido corrosivo. Ni siquiera me moví. El ácido se detuvo a milímetros de mi cara, evaporándose contra el infinito. Aburrido, comenté, y con un toque de azul a nivel micro, implosioné su cabeza en un estallido silencioso de materia maldita. Mientras tanto, Suguru era una fortaleza. Dos maldiciones de aspecto bestial, una parecida a un jabalí con colmillos de metal y otra a un gorila con 6 brazos, cargaron contra él. Él no se inmutó. Invocó a un espíritu maldito masivo, una tortuga con un caparazón de obsidiana, que absorbió el impacto de la embestida sin un solo rasguño. Mientras las bestias estaban ocupadas tratando de romper la defensa impenetrable, otras dos maldiciones de Suguru, unas serpientes veloces y escurridizas, emergieron del suelo y las envolvieron, apretando hasta que sus cuerpos implosionaron bajo la presión. Yo bailaba por el campo de batalla, intocable, eliminando objetivos con una precisión letal y casi desinteresada. Él se mantenía firme, un general dirigiendo a su ejército de monstruos, abrumando a sus enemigos con fuerza bruta y una estrategia impecable. Éramos la definición de un poder abrumador. Mi atención fue captada por la maldición más extraña del grupo. Estaba flotando cerca del techo, una criatura humanoide delgada y alargada, sin rostro, solo una superficie lisa de piel pálida. De su espalda surgían lo que parecían ser tubos de órgano de una iglesia, hechos de hueso amarillento. Y de ellos, emanaba un sonido. Una melodía. Era una melodía disonante, una melodía que parecía arañar el cerebro. No era solo un ruido. Era una técnica maldita. Sentí cómo intentaba afectar mi equilibrio, mi percepción, intentando inducir vértigo y náuseas. Interesante. Me acerqué a ella volando lentamente. El infinito neutralizaba el efecto de su técnica sonora, permitiéndome estudiarla sin interferencias. Mis 6 ojos analizaron su flujo de energía maldita. Vi cómo la energía se canalizaba desde su núcleo hacia los tubos de órgano, vibrando a frecuencias específicas para crear diferentes efectos. Uno causaba desorientación, otro un dolor agudo, otro inducía alucinaciones auditivas. Era una criatura especializada en la guerra psicológica. Una técnica bastante ingeniosa, le dije en voz alta, aunque sabía que no podía entenderme. Pero con un gran defecto. La maldición, al ver que su técnica principal era inútil contra mí, entró en pánico. Intentó huir. El defecto, continué, apareciendo frente a ella y cortándole el paso, es que tu cuerpo es frágil como el cristal. No usé una técnica. Simplemente le di un golpecito en la frente con mi dedo índice, imbuido con una mínima cantidad de energía maldita. El impacto, magnificado por la fragilidad de su cuerpo, se extendió por toda su estructura. Se formaron grietas en su piel pálida, como en un parabrisas golpeado por una piedra. Y con un suave sonido de tintineo, se hizo añicos, desmoronándose en 1.000.000 de fragmentos de polvo maldito que se disolvieron en el aire. Una disección exitosa. Mientras yo me entretenía con mi espécimen, la batalla de Suguru estaba en pleno apogeo. Me detuve por un momento para observar su arte. Era fascinante. La manipulación de espíritus malditos no se trataba solo de tener monstruos fuertes. Se trataba de sinergia. De estrategia.
Se trataba de dirigir una orquesta del infierno. Suguru estaba luchando contra las últimas 3 maldiciones de grado 1 a la vez. Una era una criatura aviar con alas de metal afilado que atacaba desde el aire. Otra era un ser con forma de cieno que podía cambiar de forma y deslizarse por el suelo. Y la tercera era un humanoide pesado con una armadura de quitina que actuaba como un tanque. Suguru no los enfrentó de uno en uno. Los enfrentó a todos. Invocó a una maldición con forma de medusa gigante que llenó el aire con tentáculos eléctricos, creando una red que limitaba el movimiento de la criatura voladora. Al mismo tiempo, usó a su espíritu tortuga para mantener ocupado al tanque, una batalla de fuerza bruta contra fuerza bruta. Y para el cieno, invocó a una maldición que escupía fuego, no para dañarlo, sino para evaporar el suelo a su alrededor, endureciendo el terreno y haciendo que le fuera más difícil deslizarse y esconderse. Era un maestro del campo de batalla. Controlaba el terreno, el aire, y dictaba el ritmo del combate. Era una demostración de poder y de inteligencia táctica que muy pocos hechiceros en el mundo podían igualar. Mientras yo era una fuerza singular e imparable, él era un ejército en un solo hombre. Verlo en acción era un recordatorio escalofriante de por qué, juntos, éramos invencibles. Y también, un recordatorio de la inmensa pérdida que fue para el mundo cuando se desvió de nuestro camino. Con la última maldición de grado 1 siendo absorbida por Suguru, un silencio antinatural cayó sobre el hangar. El aire, que antes vibraba con la energía de una docena de batallas, ahora estaba quieto. Demasiado quieto. Aún no ha terminado, dijo Suguru, su mirada fija en la parte más profunda y oscura del complejo industrial. Yo también lo sentía. La energía maldita del lugar no se había disipado. Se había consolidado. Toda la malicia, todo el miedo y el odio que habían impregnado este lugar durante décadas, ahora se estaba concentrando en un solo punto, como una tormenta preparándose para estallar. El suelo comenzó a temblar. Un temblor leve al principio, que fue aumentando en intensidad hasta que el metal oxidado de las paredes comenzó a vibrar con un sonido grave y resonante. El epicentro de todo era una enorme pila de maquinaria pesada y chatarra al fondo del hangar. Lentamente, la pila de chatarra comenzó a moverse. Vigas de metal se retorcieron, planchas de acero se doblaron. Y de entre los escombros, algo comenzó a surgir. No era una criatura de carne y hueso. Era una amalgama. Un golem monstruoso hecho de la propia fábrica. Vimos cómo se formaban unos brazos gigantescos a partir de grúas y cadenas, unas piernas a partir de prensas hidráulicas, y un torso a partir de un horno industrial fundido. En el centro del pecho, donde debería haber un corazón, brillaba una esfera de energía maldita pura, tan oscura que parecía devorar la luz. La criatura se irguió hasta alcanzar su altura completa, casi tocando el techo del hangar. No tenía rostro, pero podíamos sentir su conciencia, una inteligencia fría y malevolente nacida de la desesperación de incontables almas perdidas en este lugar. Era el grado especial. El rey de este trono de óxido. Y nos estaba mirando. La maldición de grado especial levantó uno de sus brazos de grúa y lo estrelló contra el suelo donde habíamos estado parados. Nos separamos de un salto, esquivando la lluvia de escombros. El monstruo no era rápido, pero su poder era inmenso. Su técnica maldita era obvia. La manipulación del metal del complejo. Todo el hangar era su cuerpo y su arma. Yo lo distraigo. Gritó Suguru. Invocó a su dragón de maldiciones y a varias criaturas voladoras que comenzaron a hostigar al golem, lanzando ataques de energía que rebotaban inofensivamente en su cuerpo de metal. Era una distracción. Mientras el gigante estaba ocupado con el enjambre de Suguru, yo actué. Aparecí en su espalda,
Corrí por una de las vigas que formaban su columna vertebral y apunté un rojo directamente a la nuca de su cabeza de maquinaria. La explosión arrancó un pedazo enorme de metal, pero la criatura apenas pareció notarlo. Se regeneró al instante, absorbiendo más chatarra del suelo. Atacar el cuerpo es inútil. El núcleo es su punto débil. Le grité a Suguru. El golem, furioso, hizo que las paredes del hangar cobraran vida. Púas de metal afilado como lanzas salieron disparadas de todas las superficies, intentando empalarnos. Usé mi infinito para crear una burbuja a mi alrededor, mientras que Suguru usó a su espíritu tortuga como un escudo impenetrable. Necesito una abertura, Suguru. Grité. Él asintió. Prepárate. Todas sus maldiciones se lanzaron al mismo tiempo contra las piernas del golem. El dragón mordió una de las prensas hidráulicas, las serpientes se enroscaron en la otra, tirando con todas sus fuerzas. El monstruo rugió de furia y, por un instante, perdió el equilibrio, inclinándose hacia adelante para intentar aplastar a las maldiciones que lo atacaban. Ese instante fue todo lo que necesité. Su pecho, donde brillaba el núcleo de energía oscura, quedó expuesto. Suguru, ahora. Grité. Era nuestra táctica definitiva, la combinación que nadie podía resistir. Usé un azul masivo, no para atraer al monstruo, sino para detenerlo. La fuerza de atracción se ancló en el espacio justo frente al golem, creando un muro gravitacional que impidió que se enderezara. Quedó atrapado, inmovilizado en esa postura inclinada, con su núcleo expuesto, luchando inútilmente contra una ley de la física que yo había reescrito. En ese precioso segundo de inmovilidad forzada, Suguru actuó. Vi cómo las maldiciones que había capturado durante la batalla, las de grado 1, comenzaban a arremolinarse a su alrededor. Las fusionó. Técnica de manipulación de maldiciones. Máximo, su voz resonó en el hangar. Uzumaki. Un torbellino de pura energía maldita, una espiral densa y aullante compuesta por las esencias combinadas de múltiples espíritus, se formó en su mano. Y la lanzó. El Uzumaki no era un proyectil simple. Era un taladro de poder conceptual que se disparó a través del hangar y se estrelló directamente contra el núcleo expuesto del golem. No hubo una gran explosión al principio. Hubo un sonido de cristal rompiéndose a una escala cósmica. La esfera de energía oscura se fracturó, se agrietó, y luego implosionó. La reacción en cadena fue catastrófica. Privado de su corazón, el cuerpo de metal del golem se desintegró. La energía maldita que lo mantenía unido se disipó con una violencia explosiva, desatando una onda de choque que sacudió todo el complejo industrial hasta sus cimientos. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba silencio. El hangar estaba en ruinas. Y en el centro, Suguru y yo estábamos de pie, espalda con espalda, rodeados por la devastación que habíamos causado. La misión estaba completa. El nido había sido purgado. Los más fuertes, una vez más, habían demostrado por qué llevaban ese título. Perdón por la demora, he estado ocupado últimamente. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.